En la fiesta de compromiso de mi nieta, la tarjeta de invitado en mi asiento decía: la vieja musaraña que siempre lo arruina todo. El lunes, su reserva de luna de miel fue cancelada, por mí. Me alegro de tenerte aquí. Siga mi historia hasta el final, y comente la ciudad desde la que está viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El salón de baile del Eastwood Country Club brillaba con flautas de champán y vestidos de diseñador, el escenario perfecto para la celebración de compromiso de mi nieta Amber. A los 66 años, aprendí a navegar estas reuniones familiares con una sonrisa practicada, a pesar de la corriente subterránea que había definido mi relación con mi hija Caroline durante décadas. «Mamá, tu mesa está allí», dijo Caroline, apenas mirando mi camino mientras se preocupaba con el cabello de Amber. Incluso a los 42 años, mi hija todavía se llevaba con la quebradizo de la defensiva que había desarrollado cuando era adolescente. Asentí, agarrando mi pequeño bolso mientras me dirigía a la multitud. Los parientes lejanos y amigos de la joven pareja se separaron delante de mí. Sus sonrisas se desvanecían ligeramente mientras me reconocían. Me había acostumbrado a ser el extraño familiar, aunque nunca dejó de doler. La mesa estaba en la esquina más alejada de la habitación, apartada ligeramente de los demás. Lo abordé lentamente. Me dolieron las rodillas de la artritis que había empeorado durante el pasado invierno. Fue entonces cuando lo vi. La tarjeta de lugar sentada frente a lo que claramente estaba destinado a ser mi asiento. La vieja musaraña que siempre lo arruina todo. Parpadeé, seguro que lo había leído mal, pero no. Las palabras permanecieron, imprimidas elegantemente en el mismo stock de tarjeta de crema que todas las otras configuraciones del lugar. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba esas palabras, cada uno de un cuchillo deliberado. ¿Te gusta? La voz de Amber vino detrás de mí, dulce con triunfo. Me volví para enfrentar a mi nieta, tratando de componer mi expresión. Ella se quedó allí con su vestido de compromiso, los ojos muy parecidos a los de su abuelo, gastando de satisfacción. Pensé que era apropiado. Amber. Mi voz sonaba extraña, distante. ¿Por qué lo harías? Oh, abuela, no empiezas a hacer una escena. Ella puso los ojos en blanco, muy parecido a Caroline en ese momento que me dolía el pecho. Es solo una broma. Mamá pensó que era gracioso. Por supuesto que ella lo hizo. Caroline había pasado la mayor parte de su vida pintándome como el villano en su historia, y ahora había pasado esa narración a mi nieta. Recogí cuidadosamente la tarjeta de lugar y la deslicé en mi bolso. Solo tomaré asiento, dije en voz baja. Lo que sea. Amber se encogió de hombros, ya se alejó para saludar a los invitados más bienvenidos. Solo trata de no arruinar mi fiesta de compromiso como arruinas todo lo demás. Me senté en la mesa vacía, la charla y la risa de la fiesta que continúan a mi alrededor como si no hubiera pasado nada. Nadie vino a unirse a mí. Había estado deliberadamente aislado, un espectáculo para que otros susurren. Mis manos temblaron en mi regazo mientras defendía las lágrimas. Si solo Richard todavía estuviera vivo. Mi esposo había sido el amortiguador entre Caroline y yo durante tantos años. Desde su muerte hace 3 años, la delicada tregua se había desmoronado por completo. Desde el otro lado de la habitación, llamé a Caroline. Levantó su copa de champán ligeramente en mi dirección, su sonrisa fresca y satisfecha. Ella pensó que sabía todo sobre por qué su padre se había ido cuando tenía 12 años. Ella pensó que yo era la razón por la que su infancia había sido rota. Cuán cuidadosamente había construido esa mentira para protegerla. Que completamente había fracasado. Todos estos años, había llevado el peso de su odio para protegerla de una verdad que la habría destrozado. Ronald no se había ido por mi temperamento imposible, como creía Caroline. Se había ido porque su secretario de 24 años estaba embarazada. Y había elegido a su nueva familia sobre nosotros. Vi a Caroline riéndose con su esposo, vi el ámbar radiante al lado de su prometido dibujando, y sentí el familiar Halloweenis en mi pecho. ¿Qué tan diferente podría haber sido nuestra relación? Si hubiera dicho la verdad. Si no hubiera dado la culpa de proteger a un niño del conocimiento de que su padre simplemente había dejado de amarnos. Los camareros comenzaron a servir la cena. Mi mesa permaneció vacía a excepción de mí. Una humillación calculada. Recogí mi comida, incapaz de probar nada a través del bulto de mi garganta. Cuando comenzaron los discursos,
Reuní en silencio mis cosas. Nadie se dio cuenta cuando me deslizaba por la puerta lateral hacia el aire fresco de la tarde. Sin embargo, lo que notarían era lo que haría a continuación. Porque después de 30 años de proteger a Caroline de la verdad, finalmente llegué a mi punto de ruptura. Si ella quisiera pintarme como la villana, le mostraría lo ruinoso que podría ser. El lunes por la mañana, hice una sola llamada telefónica. Por la tarde, las reservas de luna de miel de Amber en el exclusivo resort de la Bahía de Santiago en la República Dominicana fueron canceladas. No sabían que Ronald era dueño de ese resort ahora. No sabían que casi habían caminado directamente a los brazos del hombre que nos había abandonado. El hombre que había comenzado una familia completamente nueva mientras se fue su primero detrás. Ellos no sabían. Pero lo harían, muy pronto. La mañana después de la fiesta de compromiso, me senté en la mesa de mi cocina, mirando la tarjeta de lugar ofensivo que había guardado de la noche anterior. La luz de la mañana que transmitía a través de las cortinas parecía intensificar el elegante guión. La vieja musaraña que siempre lo arruina todo. Mis manos temblaron mientras lo volví a colocar en mi bolso, evidencia, tal vez, de lo que realmente pensaban de mí. Mi modesto hogar en los suburbios se había vuelto más tranquilo desde que Richard falleció. El silencio solía molestarme. Pero ahora, encontré consuelo en eso. No hay juicio aquí. Sin miradas frías ni comentarios susurrados. El teléfono sonó, destrozando mis pensamientos. El nombre de Caroline parpadeó en la identificación de llamadas. Mi estómago se apretó cuando respondí. Madre, comenzó, con su voz ya aguda con irritación. Te fuiste temprano anoche. Sí, dije simplemente. Sin decir adiós a nadie. Amber notó. Lo dudé mucho. No me sentía bien. Nunca te sientes bien cuando importa, ¿verdad? La acusación familiar en su tono hizo dolor en el pecho. Al igual que cuando papá se fue, sin duda estabas demasiado enfermo para explicar cualquier cosa correctamente. El recuerdo se bloqueó sobre mí como una ola. Caroline a los 12 años, de pie en nuestra sala de estar, exigiendo saber a dónde había ido su padre. Mi propio corazón se rompió 1000 piezas mientras trataba de protegerla de la brutal verdad. Caroline, eso fue hace 30 años, dije en voz baja. Y sigue siendo la misma mujer egoísta, espetó. ¿Sabes lo que papá me dijo antes de que se fuera? Que no podía soportar vivir con alguien tan negativo y frío. La mentira que había permitido que Ronald lo contara. La mentira que había mantenido para proteger a Caroline de saber que su padre simplemente nos había reemplazado con una modelo más joven. ¿Es eso lo que realmente crees? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Es lo que todos saben, madre. ¿Por qué crees que Amber no quiere que te involucren en la planificación de la boda? Tu amargura envenena todo. Después de colgar, me mudé al armario de mi habitación, alcanzando la caja cerrada que mantuve en el estante superior. Mis manos se temblaron cuando entré en la combinación, el cumpleaños de Caroline, y levantó la tapa. Dentro yacía la evidencia que había escondido durante 3 décadas. Fotografías de Ronald con su secretaria embarazada, Verónica, tomadas por el investigador privado que contraté cuando sospeché por primera vez el asunto. Los documentos de divorcio indican su intención de volver a casarse, que nunca le había mostrado a Caroline. Los registros de propiedad del pequeño hotel en la República Dominicana que había comprado con el dinero de su familia. Dinero que debería haber sido la herencia de Caroline. Lo más condenatorio de todo, la carta que me había escrito justo antes de irse. Natalie, sé que esto te hará daño, pero no puedo fingir más. Verónica está embarazada y voy a apoyarla. Sé que se supone que debo sentirme terrible por esto, pero la verdad es que, me siento vivo por primera vez en años. He transferido suficiente dinero para apoyarte a ti y a Caroline hasta que termine la escuela secundaria. Mi abogado manejará el resto. Me mudaré a la República Dominicana para comenzar de nuevo. Por favor, no intentes contactarme, solo dificultará las cosas para Caroline. Si ella pregunta, dile lo que pienses mejor. Dile que soy un bastardo que los abandonó a los dos. Dile que no pude soportar la vida familiar. Cualquiera que sea la historia que la duele menos. Ronald y yo habíamos elegido una historia. Uno que me culpó. Tu padre no podía vivir más conmigo, cariño. Lo hice infeliz.
Parecía más amable que la verdad. Mejor que ella me odie que saber que su padre simplemente había dejado de amarla. Con los años, la mentira, calcificada. Caroline se puso más distante. Más resentido. Cuando se comprometió, Ronald envió una nota de felicitación, pero no asistió a la boda. Porque mamá lo arruinaría, dijo Caroline. Cuando Amber nació, pensé que tal vez la alegría de una nueva generación podría curar viejas heridas. Pero la amargura de Caroline solo se había transferido a su hija. Durante 30 años, llevé el secreto de Ronald. Dejé que mi hija creyera que era frío, difícil, imposible de amar. Todo para protegerla de la realidad de que su padre la había abandonado por una nueva familia. Una familia que parecía amar más de lo que nos había amado. Y ahora Amber y Drew planeaban luna de miel en Santiago Bay Resort. El mismo lugar que Ronald había construido con su nueva familia, ahora un próspero destino de lujo. Si fueran allí, inevitablemente descubrirían la verdad. El restaurante principal del resort se llamaba Verónicas. El lobby del hotel mostró fotos del propietario, Ronald, con su esposa y sus 3 hijos. Los medios hermanos de Caroline ella ni siquiera sabía que existían. Miré el teléfono en mi mano, mi decisión de cancelar su reserva de repente cristal clear. No estaba tratando de arruinar nada. Todavía estaba, después de todos estos años, tratando de proteger a mi hija y su nieta de una verdad dolorosa. Pero tal vez era hora de que la protección terminara. Tal vez era hora de que todos supieran lo que realmente sucedió hace 30 años. Y reemplazó cuidadosamente los documentos en la caja de seguridad, excepto las fotos y la carta de Ronald. Estos, me puse en un sobre. Si Caroline y Amber quisieran saber por qué había cancelado la reserva de luna de miel, finalmente les diría la verdad. La ironía no me perdió. Durante décadas, había sido el villano en su historia. La musaraña que arruina todo. Pero había aceptado ese papel para proteger a Caroline de una narrativa aún más dolorosa. Que ella simplemente no había sido lo suficientemente importante como para que su padre se quedara. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Caroline. Amber acaba de escuchar del complejo. La reserva de luna de miel fue cancelada. Por favor, dime que no tuviste nada que ver con esto. Miré el mensaje, mi dedo flotaba sobre el botón de respuesta. Después de 30 años de mentiras y sacrificio, estaba cansado de ser el villano en una historia que no había escrito. Tenemos que hablar, escribí. Hay algo que usted y Amber necesitan saber sobre Santiago Bay Resort. ¿Y tu padre? El incesante golpe en la puerta de mi casa me sorprendió de una siesta incómoda. Apenas dormí la noche anterior, hay arrepentimiento de círculos como buitres. Abre esta puerta ahora mismo. La voz de Caroline atraviesa la tarde tranquila, afilada y exigente. Respiré estable, alisando mi cardigan antes de abrir la puerta. Caroline irrumpió, Amber después de cerca. Sus expresiones de furia coincidentes podrían haber sido cómicas, si no estuvieran dirigidas a mí con tanta intensidad. ¿Cómo te atreves? La cara de Caroline estaba sonrojada de ira. ¿Cómo podrías pensar que tuviste derecho a cancelar la luna de miel de Amber? El complejo llamó para confirmar la cancelación. CC vino de ti, agregó Amber, su voz temblando de ira. ¿Tienes alguna idea de cuán vergonzoso fue? Hice un gesto hacia la sala de estar. Por favor, siéntate. Necesito explicar algo. No hay nada que explicar, espetó Caroline. Esto es exactamente por qué papá se fue. No puede soportar ver a nadie feliz. Esa acusación familiar, la que había permitido para resistir durante 3 décadas, se puso un nervio que pensé que se había entumecido hace mucho tiempo. Caroline, dije en voz baja, no es por eso que tu padre se fue. Ella puso los ojos en blanco. Oh, por favor, no esto otra vez. Estuve allí, ¿recuerdas? Vi lo miserable que lo hiciste. Tenías 12 años, respondí, mi voz estable a pesar de mi corazón de carreras. Y no viste todo. Me mudé a la estantería donde había colocado el sobre que contenía la carta de Ronald y las fotografías. Mis manos temblaron ligeramente cuando le entregué a Caroline. ¿Qué se supone que es esto? Ella no lo abrió, solo lo sostuvo con sospecha. La verdad sobre por qué cancelé la luna de miel. La verdad sobre tu padre. Amber se acercó, la curiosidad anulando momentáneamente su ira.
¿Qué pasa con el abuelo? Nunca lo he conocido. Eso es porque ha estado viviendo en la República Dominicana durante los últimos 30 años, dije. En Santiago Bay Resort, el complejo donde planeabas luna de miel. La cara de Caroline palideció ligeramente. ¿De qué estás hablando? Papá se mudó a Michigan después del divorcio. Sacudí mi cabeza. Eso es lo que te dejo creer. Abre el sobre, Caroline. Ella dudó. Luego lo abrió con movimientos agudos y enojados. Las fotografías se deslizaron primero. Vi su expresión transformarse mientras ella tomaba las imágenes de Ronald con su secretaria embarazada. El recorte de periódicos anunciando la apertura de Santiago Bay Resort, con Ronald y Verónica destacada. El retrato familiar tomado algunos años después, mostrando a Ronald con Verónica y sus 3 hijos. Esto no puede ser correcto, susurró Caroline, su voz de repente pequeña. Papá no lo haría. Lea la carta, dije suavemente. Amber se movió detrás de su madre, mirando sobre su hombro cuando Caroline desplegó la nota de despedida de Ronald. El silencio en la habitación se hizo pesado cuando leían sus palabras. La verdad las protegía durante tanto tiempo. Caroline me miró, sus ojos nadando de confusión. ¿Se fue? ¿Por ella? Porque estaba embarazada. Asintí. Quería un nuevo comienzo. Una nueva familia. Pero siempre dijiste. La voz de Caroline se rompió. Me dejas creer que fue tu culpa. Que lo alejaste. Parecía más amable que la verdad, dije en voz baja. ¿Qué se suponía que debía decirle a una niña de 12 años? ¿Que su padre eligió a otra mujer y su bebé sobre nosotros? ¿Que ya no quería ser tu padre? Caroline se hundió en la silla más cercana, los papeles se aferraron en sus manos temblorosas. Todos estos años, susurró. Todos estos años te culpé. Amber se quedó congelado, procesando la revelación que el abuelo que nunca había conocido había estado ejecutando un resort de lujo todo este tiempo. ¿Cancelaste nuestra luna de miel porque el abuelo posee la bahía de Santiago? Asintí. No pude dejarte entrar a eso a ciegas. Imagina llegar a tu resort de luna de miel solo para descubrir que tu abuelo trabaja allí, con su otra familia. Los ojos de Amber se abrieron con la realización. Lo habríamos visto. Lo conocí. M.I.B. incluso. ¿Sus otros hijos? Tus media tía y tío, confirmé en voz baja. Tiene 3 hijos con Verónica. Caroline se apartó de la silla, paseando la habitación como un animal enjaulado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? 30 años, mamá. 30 años de dejarme creer que fuiste el villano en esta historia. Conocí su mirada constantemente. Porque adoraste a tu padre. Porque cada niño merece creer que son amados. Porque la verdad te habría devastado. Entonces, en cambio, me dejas odiarte. La voz de Caroline se rompió en la última palabra. ¿Sacrificaste nuestra relación para protegerlo? Para protegerte, corrigí suavemente. No él. Nunca él. Amber se hundió en el sofá, la ira que drenaba de su rostro. La tarjeta de lugar en la fiesta de compromiso, susurró, vergüenza coloreando sus mejillas. Te llamamos una musaraña. Dijimos que arruinas todo. Sentí que un profundo cansancio se asentaba en mis huesos. Sé lo que piensas de mí. Lo que siempre has pensado. Caroline volvió a mirar las fotografías, sus dedos rastreando la cara de Ronald. Todos estos años, repitió, su voz hueca. ¿Por qué decirnos ahora? Porque estoy cansado, admití. Cansado de ser el villano en una historia que no escribí. Y porque mereces saber la verdad antes de que accidentalmente se topara con ella durante lo que debería ser el momento más feliz de la vida de Amber. El silencio se extendió entre nosotros, 30 años de malentendidos y culpando en el aire como motas de polvo a la luz del sol de la tarde. Entonces Amber me miró, realmente me miró, tal vez por primera vez. Nos has estado protegiendo todo el tiempo, ¿no eres tú, abuela? Necesito un poco de aire, dijo Caroline abruptamente, empujándome hacia la puerta principal. Las fotografías de Ronald y su segunda familia revolotearon al suelo mientras ella huyó. La puerta de la pantalla se estrelló detrás de ella, dejando a Amber y a mí en el aturdido silencio. Me incliné lentamente, las rodillas protestando, para reunir la evidencia dispersa de mi engaño de 30 años.
Amber me miró, su expresión ilegible. Iré tras ella, dijo finalmente, levantándose del sofá. Dale tiempo, aconsejé, devolviendo cuidadosamente las fotografías a su sobre. Esto no es fácil de procesar. Amber dudó por la puerta. ¿Alguna vez pensaste en decirnos la verdad antes? Suspiré, sintiendo el peso de 3 décadas presionando mis hombros. Muchas veces. Después de que tu abuelo, después de que Richard murió, casi le conté todo a Caroline. Pero para entonces, la mentira había cobrado vida propia. Parecía cruel romper su imagen de su padre después de tantos años. Entonces, en cambio, nos dejas pensar que eras el problema, dijo Amber, su tono acusativo a pesar de la nueva comprensión en sus ojos. Fue una elección que hice, respondí simplemente. No es el correcto, tal vez, pero parecía correcto en ese momento. Amber sacudió la cabeza lentamente. Necesito encontrar a mamá. Después de que ella se fue, me hundí en mi sillón, el agotamiento se filtró en mis huesos. A través de la ventana delantera, pude ver a Caroline sentada en su auto, su cabeza descansando contra el volante. Amber se acercó con cautela, tocando la ventana. Mi hija levantó la vista, su rostro rayó con lágrimas y desbloqueó la puerta. Me dijeron, dándole su privacidad. Algunas conversaciones no estaban destinadas a escuchar. El reloj de la pared marcó en voz alta en el silencio de mi sala de estar. Pasaron 15 minutos. Luego 30. Simplemente me puse el té para tomar el té cuando la puerta principal se abrió nuevamente. Caroline entró primero, sus ojos en rojo, pero su expresión compuso. Amber lo siguió, mirando entre nosotros incertidamente. Las 3 generaciones de mujeres en mi sala de estar, cada una con el peso del abandono de Ronald de manera diferente.